Buenos días, amigas y amigos radioescuchas de Ondas de Jardín, la radio de la Villa Encantada. Hoy es viernes 7 de noviembre de 2025. Les habla Martín Cruz Santos. Bienvenidos a Ruta Cultural, un espacio para divulgar información pertinente a proyectos y actividades culturales que se crean en Jardín y el suroeste antioqueño. Muy buen día para todos. Hoy traemos un programa que nos beneficia a todos por la coyuntura en la cual Jardín se encuentra como pueblo en toda su promoción cultural y social. Recuerden que las grabaciones de nuestros programas están disponibles en Spotify, Facebook e Instagram, todas con el nombre de Ruta Cultural. También nos encuentra en el canal de YouTube de Conversaciones con Martín Cruz Santos, @mcruzsa. Muy bien, hombre Martín, por fortuna el día de hoy vamos a tocar un tema con relación a toda la agenda cultural que hemos venido adelantando. Es un tema que es preciso que lo ampliemos, que lo cualifiquemos y que hagamos de él la verdadera proyección que requiere Jardín. Más tarde hablaremos de las distintas actividades que hemos venido realizando en el sector cultural y bueno, tratemos el tema que nos compete. Bien. Nos honra con su visita Lorena Carvajal, directora de Parchémonos, agencia turística, y también hoy en algún momento quien está detrás de las cámaras, Claudia Carnas, guía profesional de turismo, pues nos va a estar acompañando en este tema. Y es que es preciso dialogar sobre turismo, pero en este caso turismo regenerativo. Quizás la primera pregunta debe ser, ¿qué es el turismo regenerativo, Lorena? Buenos días a todos. Bueno, para empezar a hablar de este concepto de turismo regenerativo tenemos que hacer primero un análisis del concepto que venimos manejando actualmente, que tiene que ver con el tema sostenible, el turismo sostenible. Nos hemos dado cuenta actualmente que este concepto básicamente no es suficiente cuando mencionamos que hay que hacer un turismo que sostenga y que mantenga las cosas bien, para que nuestras generaciones futuras puedan disfrutar de los paisajes y de las cosas pues, que conocemos y vivimos hoy, sino que es necesario, dado como al contexto, pues no solamente ambiental, social, sino a las problemáticas que se vienen dando, y es que hay que cambiar la forma de hacer turismo, porque hay que ir más allá. Y digamos que a ese punto es donde llegamos con el tema del turismo regenerativo. Para hablar ya en sí como de qué se trata, básicamente hay que empezar por entender que esto consiste en que tenemos que cambiar la mirada y la forma de hacer turismo. En ese orden de ideas, el turismo a nivel mundial viene presentándose una problemática, es que básicamente hay mucho consumo de recursos, y estamos hablando desde lo ambiental, bueno, del tema ambiental, y bueno, hay mucho consumo de recursos, pero también eso significa que hay un turismo masivo que genera una degradación dentro de los sistemas, y por eso es que se hace necesario ese tema del turismo regenerativo. Pero volviendo al tema, ¿qué significa regenerar? Hay muchas formas, digamos, que definirlo, y a veces es complicado justamente por eso, pero básicamente se trata de que tenemos que empezar a darle al territorio, no verlo como un espacio donde llegamos a consumir, sino que ese territorio tiene que cobrar vida. Y para que ese territorio cobre vida, pues básicamente hay que darle una voz. Tenemos que empezar por entender qué es lo que Jardín nos quiere decir, qué vivimos como comunidad en Jardín y qué es lo que Jardín nos hace sentir a todos. A raíz de eso podremos empezar a pensar cuáles son esas actividades y cómo es la forma en que deberíamos compartir lo que es este municipio con todas esas personas que nos visitan. Muy bien, Lorena. Yo me había saltado un punto de guión, pero es también como estrategia, porque el guión del programa Ruta Cultural es como estrategia, porque esta semana pasada realizó la Escuela de Música el proyecto Uniendo Melodías entre Pueblos, y desarrollaron una propuesta innovadora. Hicieron los conciertos
en balcones del parque principal y en la calle, y eso tiene que ver justamente con la temática que nos compete hoy. Y con relación a eso, a la importancia que tiene ese turismo regenerativo, a la idea de innovar en la manera en que se desarrolla el turismo, hay una pregunta que es pertinente, y es la importancia cultural que tiene el turismo vivencial. La Escuela de Música, dentro de su programa de formación, realizó con ese programa de Uniendo Melodías una forma de acoger al visitante desde una experiencia vivencial. En este caso, patrocinados por el Ministerio de Cultura, de las Artes, en fin, pero en el caso del turismo, donde hay que pagar, ¿cierto? Se viene dando esa dinámica. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene el desarrollar esas propuestas vivenciales en el sector turístico, Lorena? Bueno, el tema del turismo regenerativo es muy interesante porque a veces creemos que esto solamente está relacionado con el tema ambiental, ¿cierto? Y normalmente digamos que es fácil pensarlo así. Pero este tema de regenerativo es tan integral, digamos, tan abstracto, que nos invita, y justamente a eso nos conlleva a que el tema cultural juega un papel súper importante dentro de esta dinámica. Es decir, si nuestra tarea en el turismo regenerativo es empezar a mostrar y a compartir con el viajero esas cosas, digamos que mostrando el lugar, lo que Jardín es, ¿cierto? Que somos cultura, somos gente linda, es una geografía pues que es exuberante, que es majestuosa, unos paisajes, unos recursos que están ahí, pero básicamente digamos que las cosas que le dan vida a estos recursos son esa narrativa que está detrás. Y esa narrativa está justamente ligada a la cultura, ¿cierto? Entonces, en este espacio, pues aquí es donde juega de vital importancia lo que acabas de mencionar con el tema de melodías, pero aparte de eso, pues finalmente no se trata solamente desde el tema de la música, sino desde el tema de cómo estamos contando la historia de Jardín, quiénes somos, y aquí es donde juega ese papel importante la cultura, vuelvo y lo menciono, porque somos nosotros básicamente los operadores turísticos, pero también toda esa cadena de valor la que tiene que empezar pues hacer ese cambio de mirada con respecto a Jardín, de cómo lo vamos a mostrar, ¿cierto? De cómo lo vamos a compartir y cómo lo vamos a ofrecer, integrando cada uno de estos elementos, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que tenemos que integrar la música, pero también la cultura, y cómo vamos a contar a Jardín a través de todas esas historias y de todos esos eventos artísticos también, ¿cierto? Muy bien, Lorena. Recientemente la administración municipal, como parte del proyecto de la política de moradores, realizó varias actividades relacionadas con dos preocupaciones que desde hace mucho tiempo pues existen en la comunidad: la gentrificación y la turistificación. Y creo que el tema de la turistificación tuvo como más peso en las discusiones porque evidentemente es Jardín un municipio turístico. Y el planteamiento del turismo regenerativo que nos hacen esta mañana me parece que es medular a la hora de atender el problema de la turistificación. Porque si estamos partiendo de una premisa de buscar innovar, regenerar aquello que estamos viendo que de algún modo se nos ha diluido, se nos ha escapado, el propósito principal, digamos, comunitario, vivencial, queda afectado, y queda afectado porque posiblemente se privilegia más el orden de las ganancias económicas, ¿no? Pero vamos dejando a un lado la experiencia misma de una comunidad. Pues te pregunto, ¿qué aportes culturales pudiéramos crear desde el turismo regenerativo en la comunidad jardineña, que en este momento se plantea esas problemáticas de cómo el turismo afecta a los moradores y cómo hacer para que, me parece que ha quedado claro en muchos momentos en discusiones de que el problema no es el turismo, sino el modo de masificación turística que afecta el ambiente cultural y el ambiente natural? ¿Qué aportes pudieran darse desde esa visión de un turismo regenerativo para que la comunidad pudiera, digamos, autogestionarse al respecto? Bueno, Martín, me has dado pie para hablar como de varias cosas.
Empecemos por el tema de la problemática. Sí, básicamente a nivel mundial el tema de demasiado turismo está generando conflictos y digamos que negativas por parte de la comunidad, pero eso nos tiene que llevar justamente a que el concepto de regeneración pues no aplica solamente que estamos hablando desde lo que vamos a hacer con el viajero y cómo le vamos a mostrar jardín, sino que esto tiene que partir justamente de la comunidad. Y aquí es donde todos jugamos un papel fundamental y donde la cultura también entra a ser ese elemento clave. Es decir, primero tenemos que apropiarnos del territorio, ¿cierto? Para eso tenemos que entender y básicamente cada uno hay que afianzar el sentido de pertenencia por jardín, ¿cierto? Y no solamente desde que, no sé, no tiremos basuras y demás cosas, y pues digamos como ese tipo de cosas, sino que hay que entenderlo y hay que saberlo y hay que conocerlo, y de verdad que cuando vivimos en una comunidad normalmente nosotros no entendemos ese espacio. Yo creo que eso nos pasa a todos, eso no pasa solamente en jardín, de hecho pues es una problemática, algo que uno digamos que lo ve normalmente en el turismo. No conocemos nuestro propio espacio y esa primero es la invitación. Primero tenemos que entender nuestro municipio, conocerlo, irnos un poquito más atrás, cómo hemos crecido, cómo hemos avanzado, y en base a eso también entender qué es lo que nos gusta de jardín, qué queremos conservar, y también volvernos parte de esos. Tenemos que ser guardianes del territorio, porque a eso es lo que yo llevo a los turistas. Yo digo, yo no quiero que ustedes sean consumidores del paisaje, quiero que ustedes también se vuelvan por un momento guardianes temporales de este espacio. Pero eso solo es posible si la comunidad y cada una de digamos, de esas personas que hacen parte de este espacio somos realmente conscientes de qué es jardín, de qué queremos mostrar y de por qué tenemos que apropiarnos. ¿Cómo entra o cómo solucionaríamos esto desde el tema cultural? Hay varias cosas que podemos hacer, pero yo creo que hay que empezar pues sí, hay que escucharnos, hay que escuchar los dolores de cada una de las personas de la comunidad. Hay fractura, hay un dolor, no sé, pues lo he notado como a grandes rasgos. Jardín, yo lo menciono mucho y todo el tiempo lo digo, somos muy especiales, cada una de las personas tiene un talento increíble, me quedo aterrada. Hay artistas, hay pintores, hay historiadores, hay literatos, hay gente que defiende la cultura, y por eso es que al día de hoy pues Jardín sigue siendo un pueblo pues no sé, o sea, la palabra como que se me escapa, pero finalmente todavía hay todas esas tradiciones que podemos aferrarnos y conservar y mostrar, ¿cierto? Entonces, ¿en qué podemos nosotros empezar? Uno, pues por ejemplo, yo desde el tema del turismo, yo sé que los guías, yo siempre lo he dicho, no solo porque soy guía profesional y entré al turismo, no solo porque me gusta y porque puede ser un negocio y una forma de generar ingresos, sino porque yo lo elegí como un estilo de vida. Para mí el turismo, lo escuché esta mañana, decía, es la escuela más grande del mundo, porque miles de personas se mueven y es la oportunidad justamente para enseñar, pero para yo enseñar tengo que conocer, ¿cierto? Entonces ahí el papel es que todos tenemos que aprender a conocer el pueblo, ¿cierto? Esa es la primera tarea. Pero la segunda es que desde el tema de guianza, pues queremos justamente eso, fortalecer la narrativa, ¿cierto? Que nuestros guías también conozcan esos espacios de jardín, cómo hemos evolucionado, lo positivo, pero también las problemáticas que hemos enfrentado, hasta lo que vivimos enfrentando. Es que en cada comunidad hay unas problemáticas y eso hace parte también de que el turista también lo puede, o el viajero lo puede también ver, ¿cierto? Pero lo más importante es que como comunidad tenemos que trabajar en esa articulación y en ese cuidar el espacio, pero desde el sentir. Básicamente, puede sonar muy cursi, lo dije que día, pero el turismo regenerativo nos tiene que llevar primero al yo cómo me siento, pero también entendiendo y poniendo al territorio como el centro de todo, porque es que este lugar no permanece si nosotros no somos capaces de darle ese valor, porque finalmente somos quienes desarrollamos estos espacios. Entonces a veces no se trata de buscar más actividades, sino como las que ya hay cobran un sentido para las personas con las que compartimos, pero también para nosotros, ¿cierto? Hay que entender que el turismo regenerativo pues no solamente se habla desde el sentir, sino que tiene que ser una actividad que se dé y que nos genere recursos económicos, ¿cierto? No es que
vamos a vivir y que todo tan bonito, no, pero sí tenemos que replantear la forma de cómo estamos haciendo el turismo y a eso nos está llevando el turismo regenerativo. Esa es justamente la forma, como dicen, o la nueva tendencia que llaman ahora del turismo para hacer justamente frente a las problemáticas actuales que mencionaste, Martín. Yo voy a hacer un cambio de roles para que Claudia, que también es guía de turismo, pueda participar, así que yo me voy a la cámara y Claudia viene al micrófono. Claudia, bienvenida al programa Ruta Cultural. Gracias, William, gracias Lorena y también a Edison por este espacio. Qué rico podernos encontrar, sentarnos a conversar, a dialogar un poco sobre todos estos temas que nos apasionan. Yo le preguntaba a Lorena al inicio, bueno Lorena, y cuando alguien visita Jardín, ¿qué es lo que está queriendo ver? ¿Qué es lo que, por lo que pregunta? ¿Qué es lo que desea conocer de Jardín? ¿Qué es lo que nos identifica en un momento dado como jardineños? ¿Qué le responderías tú? No, pues, a ver, desde el turismo normalmente lo que Jardín, digamos, las personas vienen a ver es el tema de los paisajes. Nosotros el tema de turismo de naturaleza lo tenemos, digamos, muy avanzado, nos hemos posicionado mucho como destino en tema de naturaleza, pero básicamente, ¿qué quiere venir la gente a ver? Pues sentarse en el parque, tomarse un café. Entonces a veces me das pie para hablar de algo muy interesante, y es que cuando hacemos turismo a veces uno se imagina armar unas grandes infraestructuras porque bueno, que el viajero venga, que se siente en un lugar lujoso y para que siga viniendo y para que consuma, pero realmente cuando llegamos a lo básico, y es a lo que nos invita, volvemos al concepto que nos trae hoy, es que la gente viene a sentir, a veces aunque no lo creamos, lo simple, lo que para nosotros puede ser, muchas personas dirán, a mí no me gusta sentarme en el parque, pero por ejemplo yo como jardineña, esa es una de las cosas para mí más valiosas, y siempre la comparto con la comunidad, con mis amigos, pero también con los mismos viajeros, porque es que es un espacio en el que yo disfruto de la serenidad, de la tranquilidad, de ese oasis de calma, porque en Jardín, cuando uno dice que el tiempo se detiene, sí, a mí me pasa, yo me siento y ahí se detiene, pero pasan miles de cosas, conversamos, cambiamos el mundo y finalmente pues ahí ocurre algo importante, ¿cierto? Se le da valor al viaje porque eso es a la final como el significado cuando hablamos de un viaje que realmente tenga un propósito. Muy bien, Lorena. Claudia Cárdenas es una persona que está en el municipio de Jardín laborando en la misma dirección que Lorena, que Roberto Díaz y como otros más, porque Jardín tiene muy buena oferta turística. Y da un ejemplo al entrar aquí al set Radio Escuchas. El ejemplo es que de entrada no quiso hablar de ella misma, de lo que está haciendo, sino que entra a pedirle a Lorena que se exprese. Y por la dinámica en la que estamos en este programa con este tema, yo creo que esa es una de las maneras, la manera de gestionarnos y poder tener sinergia para optimizar el desarrollo del campo turístico en el municipio. Es, Lorena lo dijo ahora, sí, yo, cómo me siento yo, pero también es cómo se siente el otro, porque hay cero de por medio y somos víctimas de un mundo que se mueve. Estamos nunca antes en la historia nos hemos movido tanto en el mundo como hoy. Hoy en todo momento estamos yendo de un lado para otro, todo el mundo, las fronteras de algún modo no están tan limitadas, a pesar de, porque hay guerras y situaciones en unos países que pueden limitar un tanto, pero es una realidad que nos podemos mover y nos hemos estado moviendo en las últimas décadas de un modo exorbitante. Entonces, el darle la prioridad a ver cómo se siente el otro, porque hay celo, ¿cierto? Porque lo del turismo es una vivencia, pero es también una forma de vida. Hay la necesidad de cómo me siento y cómo se siente el otro. No todo lo podemos acaparar, ¿cierto? Y tenemos que cualificar las experiencias y el modo en que nos vamos desarrollando. Entonces, quería preguntarle a Claudia sobre esa experiencia suya y esa visión en cuanto a esta coyuntura en la que estamos con relación a cómo deberíamos, ¿cierto? Cómo deberíamos relacionarnos
desde el privado, desde el administrativo, ¿cierto? Desde el social, porque hay gente que se afecta porque unos grupos van y vienen, pasan por un lado, por el otro lado, en fin, porque les gusta o no les gusta, en fin. Pero ¿de qué modo podemos gestar todos esos diferentes frentes entre todos para optimizar la manera en que todos nos estamos ganando la vida? Sí, yo diría, William, Lorena y queridos escuchas, que lo primero que debemos hacer es convivir, o sea, visitar, disfrutar, vivir en jardín de por sí es generar una convivencia. De ahí también podríamos hablar de un turismo sostenible, sustentable y regenerativo. Entonces, el convivir, como todos en un momento dado decimos que recibimos a las personas en la sala de la casa de jardín, que es el parque, que es el sitio donde todos tenemos un espacio para vernos, para saludarnos, para escucharnos, para hablar de lo que en un momento dado nos gusta, de lo que en un momento dado nos puede afectar. Yo diría que la palabra clave es convivir y obviamente pues también hay que tomar decisiones desde lo administrativo, desde lo público, desde lo privado, para que esas políticas en un momento dado culturales, turísticas, pues desde la Secretaría de Turismo y Educación, desde el diferente quehacer de cada habitante de jardín en cada gremio, porque pues obviamente está el gremio de transportadores, que es el que trae al visitante, está el gremio hotelero, que es el que lo aloja, está el gremio de los restaurantes, que es el que lo alimenta, el que le permite conocer esa sazón que jamás va a olvidar de esa visita que hizo a jardín, el que en un momento dado le dé una indicación de cómo llegar a X o Y sitio turístico, muchas veces solos, porque hay turistas que les gusta hacerlo de una manera propia, y muchas otras veces pues obviamente adquiriendo y contratando los servicios turísticos de una agencia o de un guía local o de un transporte como los mototaxis, que también ellos tienen pues un quehacer dentro de toda esta cadena de valor del turismo, ¿verdad, Lorena? Entonces, de alguna manera, yo pienso que la palabra clave para lo que tú me planteas, William y queridos amigos, es la convivencia, y que cada uno ponga desde sus saberes, por ejemplo, tú con la parte artística, la pintura, el otro, la escuela de música, desde su quehacer musical con cada uno de los alumnos que lo está dando todo, que está apasionado por tocar o interpretar un instrumento, pues le va dando ese sentido y ese valor a lo que es el turismo. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que viene a buscar un turista, Lorena? En un momento dado es cómo vivimos los jardineños, cómo apropiamos o nos apropiamos de este territorio, como bien lo dice ella, cómo degustamos una taza de café, cómo podemos visitar una finca y aportar para la economía de esa persona comprando su producto, y haciendo que otras personas, pues al recomendarlo en un momento dado, también lo vayan comercializando, mercadeando. Entonces ahí le vamos agregando cadena de valor a toda esta gran masa que es el turismo. Muy bien, convivencia. Con relación a eso, Lorena y Claudia, todos coincidimos en que ha habido un problema que se sigue presentando, y es cuando entra en crisis la oferta y la demanda. Para muchos hay un celo, no me está yendo bien, mientras que el otro, sin estar legal, se me está llevando la gente. Pero Lorena, desde hace rato, y vos, Claudia, también lo manejas, coinciden en que hay que vender una experiencia, una convivencia, un modo en que vivimos y nos comportamos, una narrativa, ¿cierto? Más que vender simplemente hospédese aquí, porque puede ser un espacio muy bien acogido, pero le están vendiendo una narrativa, o es solo una cama con un desayuno, porque así sucede hasta en los restaurantes, hasta en los hoteles de mal lujo aquí en Jardín,
no es una experiencia el simplemente tener un espacio donde solo dormir. También hay una narrativa, ¿cierto? Una narrativa. Que uno se hospede, pero que se pueda llevar un par de cuentos sobre Jardín, una vivencia, una experiencia significativa, que uno diga, la gente de Jardín, así, 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 vive de este modo, hacen esto, hice esto con ellos, compartí, conocí amigos. Eso sí es una vivencia y detrás hay una narrativa. Entonces, si ese problema es la oferta y la demanda, se sigue presentando, ¿de qué modo desde la convivencia, desde la narrativa, podemos optimizar para que esas otras personas que están pensando que solo es vender una experiencia cómoda de hospedes en mi casa y nada más, ¿cierto? ¿Cómo hacer que esas personas entren a pensar diferente y sean más sensibles, no tan déspotas, para que seamos más abiertos a las posibilidades, a las convivencias? ¿Cómo hacer para que todos entremos en esa misma dinámica de, bueno, yo tengo que vender una narrativa? ¿De qué me voy a competir? Con una narrativa, con unas vivencias, ¿cierto? Con una forma de convencer al otro, vea, quédese aquí en lo que yo le ofrezco, porque aquí va a obtener una experiencia de vida. Entonces, ¿de qué modo podríamos ayudar a otros para que esa convivencia pueda llegar a buen término y la podamos desarrollar? Lorena, Bueno, primero, ¿qué opinas al respecto? Hay muchas, o sea, ustedes han tocado tantas cositas que me gustaría hablar, pero bueno, yo creo que hay que partir por entender o qué pasa últimamente con el turismo. Todos, como que se ha venido un boom que todo el mundo dice, no, es que el turismo es lo que está dando, ¿cierto? Es como una expresión que se escucha coloquialmente, no, es que hay que poner turismo porque eso es lo que Jardín ahorita. Y a mí lo que me parece interesante del turismo es que necesariamente no significa que todos pongamos hospedaje y pongamos casa y pongamos agencias, que está pasando, y que por eso justamente la problemática de que ahorita hay una sobreoferta de servicios en el municipio, sino que yo siento que lo que hay que entender es que el turismo es la oportunidad de vender y no necesariamente tiene que ser esos servicios en específico. Es decir, que para mí el turismo puede integrar perfectamente una cantidad de productos, servicios que no tienen necesariamente que ver directamente con esta operación. ¿A qué me refiero? Aquí entra todo. Hablamos ahora de que los artistas pueden entrar, los músicos también. ¿Cómo empezamos a articular cada uno de esos elementos dentro del turismo, entendiendo que cada uno tiene un talento y una habilidad distinta, pero que esa habilidad también le debe representar un ingreso económico para que todos no nos volquemos hacia el mismo negocio? Porque básicamente ahí es donde estamos llegando al otro problema que hablamos inicialmente, de la gentrificación, de que la gente cada vez está hay mucha gente dividida entre sí turismo y no turismo, pero volvemos al punto, es cómo se está haciendo, porque todo parte del yo y del de nosotros, y nosotros como comunidad. Es decir, si la comunidad ve mejores ingresos en alquilarle a los turistas, pues obviamente cada vez va a ser más difícil para la misma comunidad tener donde hospedarse, ¿cierto? Aparte de que se entiende que Jardín, pues obviamente económicamente ya las propiedades son más costosas, pero también hay que entender que los ingresos de las comunidades pues tampoco no van paralelamente a esto. Entonces, a veces sí tenemos que partir y voy a volver al mismo concepto de romanticismo. Si nosotros como comunidad dejamos, digamos, de lado que necesariamente lo económico, y eso es un dilema muy complicado y ahí entraríamos en unas posiciones muy divididas y muy complejas, pero finalmente es entender, yo quiero económicamente generar muchos ingresos, o quiero que Jardín siga siendo el pueblo que a mí me gusta. Por ejemplo, yo valoro tanto a Jardín porque crecí en Jardín, pero también viví muchos años fuera de Jardín. Creo que esa ida, estar fuera, me dio justamente esa visión y esa mirada diferente del municipio. Y yo soy una idealista, digo yo, porque yo vengo un turismo, yo digo, no, yo no quiero masas, yo no quiero que lleguen cada vez miles de personas, no es el turismo que buscamos, porque esas miles de personas son las que nos llevan a estas problemáticas que estamos viviendo. Entonces, a veces tenemos que empezar por el entender, o sea, hay que entender qué está pasando y que finalmente nosotros hacemos parte del problema. Entonces, no es que vamos a dejar de hacer turismo, no, porque es que Jardín es un pueblo que tiene el potencial para ofrecer una cantidad de servicios, pero también cómo esas personas del campo se pueden articular con sus productos, a quién se los pueden llevar, si los restaurantes de Jardín, por ejemplo, están comprando. Yo estoy hablando pues de unos ejemplos, pero por ejemplo, si alguien tiene el tomate, venga, ya se lo ofreció a los restaurantes de Jardín, a ver si podemos jalonar
y vender todos nuestros propios recursos, pero entendiendo que esos recursos y esos productos tienen un valor especial, y a veces como comunidad nosotros empezamos justamente por no darle el valor a esos servicios y caemos en un error muy grande, porque lo he escuchado. Empezamos a criticar y a decir o a hacer juicios de los servicios del otro. Creo que ahí hay que tener especial cuidado, tenemos que empezar a darle valor primero a lo que somos, a lo que hacemos y al trabajo del otro. Entonces hay que partir por ahí, hay que, como comunidad todos tenemos digamos que miedos, inseguridades, tenemos económicamente hablando, pues tenemos que generar unos ingresos, unos más que otros, pero yo creo que hay unos principios, hay una ética y hay algo más de fondo que nos tiene que mover, y es, a mí me gusta el jardín que yo veo hoy, salir a la calle y saludar al vecino, ver al abuelo, salir con mi abuela al parque, o sea, todavía ver esas caras conocidas. Esa es una de las cosas más valiosas para mí en el municipio, ¿cierto? Y justamente la gente de afuera también dice, lo especial de jardín es la gente. Entonces, si aquí como comunidad empezamos a espantar y no damos oportunidad a que esas personas de la comunidad puedan quedarse, va a ser muy complicado mantener ese recurso que es tan valioso, que es la gente. Y también sé que hay muchas personas que tienen justamente miedos, acá lo hemos dicho en muchas reuniones, no queremos que Jardín sea como Guatapé, no queremos que sea como Salento, sin entrar en polémicas ni en críticas, no, lo que no queremos es perdernos. Creo que ahí es donde está básicamente la reflexión, ¿cierto? Entonces sí hay que empezar cada uno por hacer una introspección de cómo desde su quehacer diario, cada uno con sus decisiones sí puede cambiar el mundo. Yo soy fiel creyente de que las pequeñas cosas sí generan grandes cambios. Bueno, Radio Escuchas, el tiempo apremia, aún así hay que tener presente que estamos prestos a que este tema pueda coger vuelo y se planifique. Quisimos hacer este programa por la necesidad que hay de fusionar todos estos modelos, estas formas de innovar en el sector turístico, y porque Ruta Cultural, que apuesta a la difusión de las artes, es una manera de potenciar a Jardín. El tema artístico y cultural y turístico van de la mano de la gente, de la mano de la comunidad. Debemos escucharnos. A Claudia Cárdenas y a Lorena, muchas gracias por participar en el programa. Ellas están dispuestas a que ustedes, si en la calle quieren conversar con ellas y ampliar estos conceptos, conversando se aprende, y conversando por donde van las palabras van los pensamientos, y de ese modo, cualificando la conversación, podemos optimizar toda esta temática dentro del municipio. Sí, muy agradecido de este rato de discusión, de diálogo, que como bien señala William, pues abre tela para cortar. Antes de ir finalizando, quisiéramos hacer una pequeña aclaración. Al principio yo mencioné la agencia para la que ella trabaja, sin embargo, este programa no recibe auspicio, porque esto es una emisora de interés público. Perfecto, o sea, realmente no hay asunto comercial. De hecho, aquí todo el que llega y todos los que colaboramos lo hacemos absolutamente voluntario, ¿verdad? Queremos dar ese dato porque es importante. Es una emisora que tiene obviamente las puertas abiertas para que la comunidad pueda conocer y pueda enterarse, como hemos dicho al principio, de todos los proyectos que aquí se desarrollan. Y fíjense cómo el día de hoy estamos tratando un tema que es medular para nuestra comunidad. Así que agradecemos al locutor de Ondas de Jardín, la radio de la Villa Encantada, Edison Cardona Sepúlveda, siempre su apoyo técnico y radial nos acompaña. Igualmente a Claudia Cárdenas, que hoy la tuvimos aquí con doble función detrás de la cámara, pero también haciendo su participación como guía profesional de turismo. Y a nuestro público, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por su escucha. Es fundamental, no solo con este programa, sino con toda la programación de Ondas de Jardín, la radio de la Villa Encantada. Y sintonícenos el próximo viernes a la misma hora y síganos en las redes sociales para que continuemos forjando nuestra ruta cultural. Hasta luego. Un feliz día.